grabar esto. Listo, ahora sí. Lo que pasa es que ya tú tienes esa matriz y lo que pasa es que esa matriz no es exactamente una rotación. Mira, esto es lo que quiero decir. Tienes esto, 1 raíz de 3. ¿Qué más dice? Raíz de 3 y menos Menos 1. uno. Ya, perfecto. Ujú. Esta cuestión no es exactamente una rotación. Porque, ¿cómo son las matrices rotacionales? ¿Te acuerdas cómo son? Seno, coseno, coseno menos seno. Ya, correcto. Matriz de rotación. Ok. Para un ángulo teta, ¿no es cierto? Un ángulo teta. Ujú. Bueno, cualquier ángulo teta. Entonces, ya, de nuevo. Es coseno, ¿me dijiste? Seno, Seno, ya, seno ya. menos coseno. Menos coseno, correcto. Ya, perfecto. Esta es una matriz que de hecho era ortogonal. ¿Te acuerdas que lo conversamos? Ujú. Es cos. Espérate, no. Ah, claro, ahí está malo. Este es cos. Ujú. Menos cos. Ahí sí. Está bien, ¿o no? No, creo que esto no está bien. A ver. Algo no me calza. A ver. ¿O quizás sí? Ah, es cos menos seno, seno y coseno. Ah, Creo que sí, ahí así. sí. Pues claro, el menos está acá arriba. Ahí sí. Cos Sí. menos seno y este ahí. Claro, ahí sí, pues. Ya, perfecto. Esa es la matriz de rotación en teta radianes. Entonces, claro, se supone que hay que buscar que este sea S, ¿no es cierto? Y que todo calce perfecto, ¿no? Que este raíz de Sí, 3 sea S, que este sea, etcétera, ¿no es cierto? sí, sí. Ya, perfecto. Eso es lo que estamos tratando de buscar. Sin embargo, si tú haces ese juego, no te va a resultar, po. Mm, No te va a funcionar. ¿Por qué? Es muy simple. Porque es muy sencillo. Porque el raíz de 3 es un número que es mayor que uno, ¿no? Raíz de 3 es 1,7 y tanto. ¿Ya? Espérate, lo voy a marcar aquí con color rosado. El raíz cuadrada de 3 vale 1,71. A ver, lo voy a googlear. 1, no, 7, 3, 2, etcétera. Y tiene infinitos decimales. La cuestión es que, ¿por qué esto no funciona? Porque el seno y el coseno son objetos que viven entre el menos uno y el uno. ¿Sí? ¿Te han hablado de eso? mm, ¿Te suena eso que sí, estoy diciendo? ¿Sí? sí. De hecho, mira, de más que te han mostrado esta cuestión, pero voy a achicar todo esto. Ah, de más que te han mostrado la gráfica que voy a hacer a continuación. En algún momento de tu vida la habrás visto. El seno, por ejemplo, el seno es así, Ujú, sí. ¿sí? Y tiene una altura máxima, esta altura tope vale uno y la altura mínima vale menos uno, ¿cachai? Como que vive dentro de una franja, ¿sí? Ujú. Ya. Así funciona el seno, ¿vale? Entonces, no es posible obtener el seno de algo que te dé raíz cuadrada de 3, ¿cachai? El seno de ninguna cosa te va a dar raíz cuadrada de 3. Eso no es posible, ¿se entiende? Sí. Eso no es posible. Le hago una cruz, ¿cachai? No se puede. Por lo tanto, esa matriz que tú tienes allá arriba, esa uno raíz de 3 con raíz, esa cuestión nunca va a ser una rotación, ¿cachai? No puede ser una Ujú, rotación, ¿está bien? sí. Ya, correcto. Voy a borrar todo, vamos a volver para atrás entonces. Tú solamente mirando eso ya deberías saber entonces que no es posible que esto sea una rotación. No es posible, sencillamente no. Pero uno puede hacer un arreglo, po. ¿Se te ocurre qué podríamos hacer? Mm, no. Ya. Uno puede hacer un truco. Podemos hacer un arreglo. ¿Cuál es el truco? ¿Qué pasa si tú tomas la matriz original y la divides por 2? Un medio de toda esta matriz. ¿Vale? Lo voy a poner ahí con color ¿Puedo rosado. hacer eso? No exactamente, pero vamos a ver qué es lo que pasa.
Ahí sí te existiría como un ángulo. Ahí sí, exactamente, ahí sí, ¿vale? Onda, si tú voy a hacer, claro, voy a hacer trampa, lo voy a poner entre comillas. Voy a hacer trampa y voy a tomar esta matriz nueva, ¿ya? Vale, esa es Ujú. nuestra matriz, llamémosle matriz a esta matriz, ya. Yo voy a considerar otra matriz, que va a ser la matriz B, que es un medio de la matriz A, ¿vale? Es otra cosa, otra matriz, ¿ok? Esa matriz B sí es una rotación, esta sí, ¿cachai? Que es la matriz que tiene un medio, raíz cuadrada de 3 medios, raíz cuadrada de 3 medios y menos un medio. Esta cuestión sí es una matriz rotacional. Ujú. Para la pregunta es, ¿cuál es el ángulo teta asociado? Eh, 30, creo. Ah, espérate. O no, me parece que tampoco, es una matriz de rotación. No, pues tampoco es. Sorry, tampoco lo es, pues. No, pues tampoco es porque si te das cuenta como que los signos no calzan tampoco. ¿Sí? Mm, Tampoco calzan los signos para hacer una rotación antihoraria por lo menos. ¿Se da cuenta? sí. Ya. Claro, porque acá tienes uno, ese menos uno no te va a calzar con ese coseno de ahí. Ujú. Ya. Entonces, esta cuestión no es una rotación tampoco. Pero puede ser que sea la inversa de una rotación, quizás. ¿Mm? Quizás, no sé, habría que probar, ¿vale? ¿En qué sentido? ¿Qué pasa si tú, por ejemplo, espérate, déjame pensar. Ya, no importa. Ya, entonces, bueno, lo que estábamos haciendo. Vamos a construir esto que está acá abajo. Está un medio, raíz de 3 medios, raíz de 3 medios, menos un medio. Eso sí se puede poner en forma angular. ¿Ya? Sí se puede hacer. ¿Cómo quedaría entonces? Lo que dices tú es en 30 grados. Yo no sé si, nunca me acuerdo de esto, perdón. Es en 30 grados, a ver. No, es en 60, perdón. Lo acabo de buscar. A ver. En 60 grados, sí, creo que sí. Pero depende, claro, depende si uno coloca coseno o seno. Entonces, si es en 60 grados, pensemos que en 60 grados, esto quedaría así. Eh, claro, esto es el coseno de pitercios, 60 grados, pitercios. Luego acá va el seno de pitercios, correcto. Acá iría el seno de pitercios Ujú, y acá iría menos coseno de pitercios. ujú, Ya, eso. Si lo pasáis como a temas, claro, trigonométricos, te va a dar eso, correcto. Entonces ahora habría que ver qué hace esto al plano cartesiano. Si tomas un punto, ¿a dónde lo lleva? ¿No? Eso hay que ver ahora. ¿Está bien? pero entonces sí serviría, pues, porque cuando o sea, no sé, no estoy segura, pero cuando los negativos están como arriba o abajo, determina hacia qué lado va. Ya, ok. ¿Va en horario o en antihorario? Ya, entonces, ¿qué crees tú que está pasando acá? Entonces, en este caso, iría en horario, rotaría Ya, para el otro lado. correcto. Sí, Sí, en déjame 60 grados un ver. punto. 60 grados, claro, para el lado derecho, ¿no? Espérame, Sí, sí. dame un segundito. Tengo que revisar esa información que me estás diciendo tú, porque yo no lo tengo claro. A ver.
Es que parece que tampoco en el sentido horario, no sé. No sé si estarás de acuerdo con eso. Mm, Me suena que tampoco. No, tampoco es matriz en el sentido horario. Veamos entonces qué es lo que hace esto, porque no estoy seguro qué es lo que hace. Entonces, para ver qué hace este objeto, lo que podemos hacer es tomar el plano cartesiano. Ya, voy a hacer un dibujo chiquitito aquí. No, espérate, esto lo voy a achicar más. Tomar el plano cartesiano. Tomar un punto del plano cartesiano, no sé, vamos a poner un ejemplo random. El punto 3,2, por ejemplo. ¿Ya? Ese puntito, ver si yo le aplico esta matriz B, ¿a dónde llega al aplicarle la matriz B? ¿Mm? ¿Está bien? ujú, Ya, eso podríamos hacer para verificar qué hace esta cuestión. Entonces, lo voy a escribir en general, ¿vale? La matriz B, si yo la multiplico por un vector x, y en general, ¿qué es lo que va a hacer este objeto? Entonces, multiplicación matricial va a ser coseno x veces el coseno de pi tercios más y veces el seno de pi tercios, ¿cierto? Por este lado, y por el debajo es x veces el seno de pi tercios ujú. menos y veces el coseno de pi tercios. Chun, chun, chun. Por lo tanto, lo que hace esta cuestión por lo tanto, lo que hace esta cuestión, veámoslo para este ejemplo concreto que está aquí en rosado. En concreto, lo que está en rosado, acá, b multiplicado por el vector 3, 2, lo que va a hacer es llevarlo al punto de coordenadas entonces. 3 veces coseno de pi tercios más más 2 veces seno de pi tercios. Etcétera, tú lo puedes calcular, ¿cierto? Acá será 3 veces el seno de pi tercios menos 2 veces el coseno de pi tercios. Y habría que ver qué da ese número. ¿Qué dará ese número? Esa es la pregunta. 3 por un medio. 3 medios más raíz de 3. A ver, esto entonces va a dar 3 medios más raíz de 3, coma, es por el seno 3 raíz de 3 medios menos 1. Claro. A ver, habrá que graficar ese número. A ver. 3 medios más raíz de 3. Eso da 3,2 y tanto. Por lo tanto, va a ser un número que está cerquita por aquí. Y el otro es raíz de 3 por 3 medios menos 1, que da 1,5 y tanto. O sea, un número que está como por acá. Este es el numerito B 3,2.
hace esta cuestión? No la entiendo muy bien, la verdad. Ayer el profe dio un ejemplo que se parece igual como onda si lo veí. Y es Ya, traslación y simetría axial, ya. pero solamente tengo el PPT, entonces no entiendo cómo qué hizo realmente. Si queréis me lo mandáis para verlo. Eh, Por mientras lo pienso esto. ¿Qué está pasando aquí? creo que es esta. Un Ahí te lo envié. Es la PPT 13. Ya. Espérame, quiero jugar un poquito con esta cosa. Ya, menos coseno cuadrado, menos seno cuadrado, menos uno. Ajá. Espera un poco. Quiero hacer una... Estoy haciendo unos experimentos. Dame un segundo. Ujú. D, menos B menos C. Estos. Menos seno de pi tercios. Menos seno de pi tercios. Ya. Y estos se dan vuelta. Menos coseno. Y esto es coseno. Ah, pero todo multiplicado por menos uno. Entonces acá esto es tun, 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 tun. Y acá es con un menos abajo. Ay, te da la misma cosa. ¿Cómo se llaman estos matices? Idempotente. No, nilpotente tampoco. Espera un poco, ¿ah? Ujú. Es interesante este ejercicio. Son cosas que no cachaba yo. Este, lo que pasa es que está interesante porque esta matriz B que está apareciendo acá, esa matriz B que está con color café, si tú la inviertes, te va a dar la misma. ¿Ya? Te da la misma matriz. La misma, misma, misma. ¿Mm? Eso está muy interesante. Porque eso te muestra el tiro que no es una rotación, po. No puede ser una rotación. Si la invierto y me da lo mismo, no es rotación. No, pues no puede ser porque, mira, eso igual, ya, espérate. Lo que pasa es que igual, a ver, no cacho muy bien la materia que están viendo ustedes, pero sí sé otras cosas. Cuando tienes una matriz que al invertirla te da ella misma, ¿m? A la menos uno igual a A, esas matrices se llaman
idempotentes. Perdón, mentira. No, idempotente es otra cosa. Estas cosas se llaman matrices involutivas. No creo que te hayan hablado de eso, ¿no? ¿No te suena esa palabra? No. No, ya. Eso se llaman matrices involutivas. Una matriz que al invertirla te da la misma. Ya. ¿Por qué eso descarta el tiro que es una rotación o no? Porque mira, esto sí tienes que saberlo. Cuando tú tienes una rotación, como esa matriz que estaba ahí, coseno, ¿cierto? Menos seno, seno, coseno, esa es la matriz rotacional, llamémosle R, ¿vale? R de rotación. Si tú haces, eh, lo que pasa es que, claro, esta matriz que está ahí rota los vectores en teta grados, teta radianes, ¿cierto? En un sentido antihorario, ¿no es verdad? En un sentido antihorario. Por lo tanto, si tú haces esto, R, pero en menos teta, ¿te das cuenta? Que te va a dar lo contrario, te va a dar coseno de menos teta, menos seno de menos teta. ¿Te das cuenta? Si lo haces con el ángulo al revés, lo que vas a lograr es hacer una rotación en el sentido horario. Ujú. ¿Está bien? Te va a dar una rotación en el sentido horario y con eso tú puedes entonces determinar desde una matriz antihoraria, calcular la horaria y viceversa. Si tienes la horaria la puedes calcular la antihoraria. Solamente es como con un cambio de signo básicamente, ¿no? Como que el Sí. ángulo, en vez de ser lo mido para este lado, el ángulo lo mido para este otro lado. Ujú. Ya. Entonces, de ahí puedes determinar la matriz de esta matriz de antirrotación, por así llamarla, ¿no? Que es al revés. Usando identidades trigonométricas o sabiendo que el seno es par y el coseno es impar, al revés, el seno es impar y el coseno es par, esto va a dar lo siguiente, coseno de teta, seno de teta, abajo queda menos seno de teta y acá queda coseno de teta. Ya, esa es como la matriz de antirrotación, Ujú. ¿está bien? Si te das cuenta, estas dos matrices, eso también es muy interesante, estas dos matrices son casi iguales, ¿sí? Sí. Son casi iguales porque ¿en qué se diferencia una de la otra? Que una es la traspuesta de la otra. ¿Mm? Sí. Correcto. Pero como nosotros habíamos visto, esto es una matriz ortogonal, de modo que esta cuestión es exactamente la inversa matricial. ¿Mm? Es R a la Ya. menos 1, la matriz inversa. ¿Sí? Ujú. Sí. Porque la matriz ortogonal, te lo recuerdo, eran las matrices que cumplen con que la inversa es la misma que la traspuesta. Ujú. Ya, entonces, claro, en este caso, y tiene todo el sentido, porque si tú haces una rotación para allá, antirrotar, o la operación inversa a la menos uno, sería rotar para el otro lado, po. Entonces está totalmente correcto. ¿Ya? Entonces, tanto las rotaciones para la izquierda como para la derecha se describen con estas matrices que están acá, que una es la inversa de la otra finalmente. Y esto es muy distinto de lo que está poniendo el ejercicio, ¿cachai? Porque esa matriz que está ahí no cabe en ninguna de estas categorías, por eso te decía, al final esa cuestión no rota, no está rotando las cosas. Lo que hace es otro movimiento, que aún no sé bien qué es, pero bueno, rotación no es. Ya, eso nomás quería ver. Ujú. Y ahora voy a revisar el correo que me mandaste, déjame ver. Clasificación de los movimientos rígidos, isometrías, ya, ok. Claro, lo que sí puede estar pasando era lo que creo que dijiste tú, ¿no? Que es como una combinación de rotación y simetría o rotación y traslación, como combinar acciones. Eso puede ser. Sí, eso como que se parece. Mm, déjame ver.
Sí, debe ser, claro, debe ser una cosa de simetría, tienes razón. Ay, pero ¿qué es lo que está pasando entonces exactamente? No, no lo tengo claro. Como que voy a tener que pensarlo bien, ¿ah? Qué interesante el ejercicio igual. Mm, a ver. Mm. Sí, tienes razón, esto tiene que ver con eso. Pucha, yo no cacho de ese tema. Estoy como leyéndolo ahora. ¿Cuándo tienes la prueba de esto? El próximo jueves. Ya. Bueno, podríamos revisarlo entonces, verlo. Como que voy a tener que estudiarlo. ¿Mm? ¿Qué hace esta matriz exactamente? Te lo puedo decir después. Ok, si quieres me puedes mandar un correo, no tengo drama. Dale, sí. Interesante la cosa. Bueno, de todas maneras la guía es re larga, entonces, no sé, pues por ejemplo el ejercicio 2 creo que ese es más fácil de ver que eso es una homotesia, ¿sí? Ujú. Ya, perfecto. Y el ejercicio 3 ese es una rotación ya común y corriente antihoraria, ¿sí? Sí. Correcto. Excepto, excepto que además hace esto por menos x por y, entonces igual además está haciendo como otro movimiento también, ¿m? Hace una rotación y hace una especie como de inversión, como de simetría, ¿ya? Ese ejercicio está haciendo dos cosas juntas, solamente mirando ese menos que está ahí, ¿vale? Ok. Ya, para que lo revises. El otro ejercicio determine cuáles los cuales las siguientes transformaciones son movimientos rígidos. ¿Sabes lo que es un movimiento rígido? No, ¿podríamos repasarlo por ti? Ya. Ya, a ver, voy a borrar todo esto. ¿Te han hablado, en los ejemplos que han visto en clase ustedes, han visto solamente en R2 o lo han visto en general en R3 también, en R4, no sé? Vimos ayer R2 y R3. Ya, R2 y R3, ok. Sí, lo que pasa es que estas cosas, como te lo están definiendo, igual es general para cualquier Rn, ¿bien? Por lo tanto, puede ser visto en dimensiones mayores a 3, dimensiones 4, 5, 10, lo que sea. Ujú. Rn, en general. Entonces, en general, tenemos que entender que en general, voy a ponerlo ahora como en dos dimensiones para que lo puedas ver, pero esto es algo que ocurre en general. En general, si tú tienes un vector, en general, ya, este vectorcito, tú puedes medir como la longitud de ese vector, ¿cierto? ¿Qué tan Sí. grande es? ¿Cómo se llama eso? ¿Sabes cómo se llama eso? Tiene un nombre. No, ¿Cómo? no. Ya. Eso se llama norma. Esa es la palabra que ocupamos, ¿bien? La norma de un vector. La norma de un vector es el tamaño que tiene ese vector. ¿Qué tan largo es? ¿Ok? Ujú. Ya.
qué tan largo es el vector. Entonces, en particular, por ejemplo, ¿sabes cómo se calcula la norma? Lo voy a poner por un ejemplo concreto, ¿ah? Si tienes este vectorcito de coordenadas 2,5, la norma se anota así, con esa doble barra, ¿ok? Doble barra, doble barra. Eso se llama norma de un vector. Ujú. ¿Sabes cuánto vale eso? ¿Qué tan grande es ese vector? No. Ya. Símbolo de norma. Así se anota la norma, ¿bien? Con esas dobles rayitas a un lado y al otro. Entonces, eso es lo que estoy preguntando, claro, es la magnitud, ¿cierto? La magnitud del vector, ¿qué tan grande es? Ujú. Entonces, si ese es un vector de coordenadas 2,5, ¿bien? Para calcularle la norma, lo que uno hace es ocupar el teorema de Pitágoras. Si te das cuenta acá, forma un triángulo rectángulo, ¿m? Donde el cateto de abajo mide 2 y el cateto de al lado mide 5. ¿Te das cuenta? Ujú. O sea, Entonces, calculáis distancia. sí, po, exactamente, se calcula la distancia entre dos puntos, el punto origen con el punto 2,5. ¿Cachai? ¿Y cómo se hace eso? Con una raíz cuadrada. Esto es la raíz cuadrada del primer cateto al cuadrado más el segundo cateto al cuadrado. Ujú. ¿Ya? Es por el teorema de Pitágoras. Entonces, en este caso es, bueno, raíz cuadrada de 29. ¿Ok? Sí. Perfecto. Así se calcula la norma de un vector, ¿vale? Está bien, es la distancia entre dos puntos. En dos puntos, en este caso, claro, es el punto con su origen. Ya. Este fenómeno es general, no solamente para R2, también se puede generalizar para R3. ¿Bien? Para R3, si tú tienes en el espacio, ahora, tienes un vector de tres coordenadas, un vector en el espacio tiene coordenadas X y Z, también existe esto que se llama la norma del vector, que es qué tan grande es ese vector. Y se calcula de la misma manera. Se extiende la raíz cuadrada de la primera coordenada al cuadrado más la segunda coordenada al cuadrado más la tercera coordenada al cuadrado. ¿Ya? Ujú. Es lo mismo de antes, lo mismo, lo mismo. Tú sumas, tiras una raíz cuadrada y sumas sus componentes al cuadrado. Por el teorema, es como que se extiende el teorema de Pitágoras a más dimensiones, ¿cachai? ¿Está bien? Sí. Ya. Y eso es una cosa súper general, ¿ya? Si te colocan en R5, por ejemplo, en un espacio de 5 dimensiones, tú tienes un vector de 5 coordenadas, A, B, C, D, E. La norma de ese vector también existe. ¿Qué tan grande es un vector de 5 en 5 dimensiones? Se calcula igual, la raíz cuadrada de cada una de las componentes al cuadrado. ¿Ok? Es lo mismo, lo mismo, lo mismo. Se extiende el teorema de Pitágoras como a más dimensiones nomás. Ya. ¿Eso está claro todo? Ujú. Ya, súper. Eso se llama la norma, ¿bien? Ahora, el asunto está en que con una norma tú puedes definir algo que se llama una distancia, que de hecho tú misma lo dijiste. La distancia entre dos puntos. ¿Cachai? Si yo hago esto en R2 y tengo este puntito que tiene coordenadas 1,2 y tengo este otro puntito de acá que tiene coordenadas 5,8, tú puedes medir qué tan lejos están estos puntos entre sí. Eso es una cosa súper general para todo Rn. R3, R4, R5, R2. Siempre puedes medir, tomar dos puntos y ver qué tan lejos están entre ellos. ¿Cómo se hace eso? Con la norma de la resta. ¿Cachai? La magnitud de ese vector que está ahí se calcula como tomando la norma de la resta de ambos vectores. ¿Ya? Este numerito me indica qué tan largo es ese segmento. ¿Está bien? Ujú. Entonces, desde la norma, te das cuenta que desde la norma uno puede obtener otra cosa que se llama una distancia, que me indica, claro, qué tan lejos están los vectores. Son cosas diferentes, porque una norma de per se es como qué tan grande es un vector.
Y una distancia es qué tan lejos hay dos puntos. Son cosas distintas, pero claro que están relacionadas. Entonces, en general, uno puede distanciar puntos en Rn así, tomando la norma de la resta. ¿Cachai? Entonces te lo voy a anotar. En general, entonces, para Rn, uno puede mirar qué tan lejos, cuál es la distancia están los puntos P y Q, por ejemplo. P. Dos puntitos tú los puedes mirar. La distancia, y esto lo anotamos así, la distancia del punto P al punto Q, D, P, Q, es la norma de la resta de ambos vectores. Insisto, ¿vale? Así se calcula la distancia. ¿Está bien? Ya, hasta el momento, ¿tenía alguna pregunta? No, está Correcto. claro. Súper. Claro. A las distancias en matemáticas también las llamamos métricas. Voy a anotarte esta palabra porque aparece en tu clase. También se le llama métrica. Una métrica es lo mismo, es sinónimo de distancia. Ya, esto es exactamente lo mismo, son palabras sinónimas. También ¿vale? A una distancia también le llamamos métrica. Entonces, cuando te hablan de una métrica, ¿vale? Es como estoy pensando qué tan lejos están los puntos entre ellos. Ya. Luego, de que tú tienes entendido esto de lo que se llama una métrica, tenemos el vocabulario en nuestra cabeza, lo que es una métrica, existe otro concepto que se llama una isometría. Tenemos que borrar aquí. ¿Ya? Este es un concepto que tienes que manejar, una cosa que se llaman isometrías. ¿Te suena esa palabra? No, o sea, como isométrica. Sí. Mira, la palabra lo dice, creo que está en griego esto. Ya, isometría, ¿cierto? Son dos sufijos, el iso y metrías, ¿sí? Metría hace relación a la métrica, ¿sí? Y iso, ¿sabes qué significa el prefijo iso? Creo que el otro día me lo dijiste. ¿No era como geo también? Como geometría, algo así, ¿no? Es que no sé, ¿esto es griego o latín? No estoy seguro. Isometría, latín. ¿O es griego? Ah, Ya, griego, pero sí. Es una palabra griega. Iso, la terminología griega iso significa mismo, es igual. ¿Vale? Isométrico. Uno habla de cosas, isopropano, isomorfismo, isométrica, no sé. Bueno, en fin. Es una terminología griega que se ocupa para decir que algo son iguales. Entonces, una isometría lo que es algo, un objeto que conserva la métrica. ¿Cachai? ¿Ya? Eso es una isometría, una cosa que conserva la métrica. En tu caso, tu profesor le llama, esto es sinónimo, y le llama movimientos rígidos. Sinónimo, movimiento rígido. Entonces, ¿qué es un movimiento rígido? Un movimiento rígido, tal como dice el nombre, es un movimiento, es una operación que toma un punto, lo lleva a otro lado, pero que tiene algo súper especial, que es que la métrica se conserva. ¿Ok? La métrica se conserva. Por eso se llaman isometrías. Entonces, en estricto rigor, lo que significa esto es que si tú tienes una función de Rn en Rn, para que sea una isometría, lo que tiene que pasar es que tú tomas, imagínate, tenía Rn, no sé, tomáis un par de puntos, tenía el X, tenía otro puntito, tenía el Y,
les aplicáis la función f, ¿ya? Esta función f va a parar aquí a f de x, otro puntito de Rn. Y este otro puntito y va a parar por acá, a f de y, por ejemplo. Lo que tiene que ocurrir para que sea una isometría es que la distancia entre estos dos puntos tiene que ser la misma distancia que estos dos puntos, ¿cachai? Eso es, que se conserva la métrica. Tú tomáis dos puntitos, le aplicas la función y los dos resultantes tienen que estar igual de lejos. ¿Ya? Independiente de cuáles fueron los dos puntos con los cuales tú partiste. Esa es la regla de ser una isometría. Entonces, eso matemáticamente se anota así. Así. Decimos que f es un movimiento rígido de isometría si pasa esto. Que la norma de f de x menos f de y es igual a la norma de x menos y para todo x, y en Rn. Ahí está. Esa es la definición formal de lo que te acabo de decir. ¿Cachaste eso? Sí. Ya. Espera, dame un segundo, vengo al tiro. Dale. Tengo que hacer una cosa. Bueno, eso es una isometría, entonces. De lo que te puso el profe acá en el PDF, después lo que hace el profesor es como clasificar y catalogar los movimientos rígidos, ¿cachai? Y por eso acá vienen en juego una cosa que se llaman, lo que habíamos visto antes, las transformaciones ortogonales. ¿Sí? Ese tema con el producto interno, ¿te acordáis que lo conversamos del producto punto? Sí. Ya. Lo que pasa es que todas las transformaciones ortogonales, todas, que lo conversamos la semana pasada, todas esas son isometrías. Siempre. ¿Ya? Y eso es lo que está escrito aquí, de hecho. Pero viceversa no necesariamente. Quiero decir, si tienes una transformación ortogonal, necesariamente va a ser una isometría. Pero si tienes una isometría, no necesariamente es una transformación ortogonal, ¿cachai? Sí. Para un puro lado. Ortogonal, entonces isometría. Y al revés no. Pero lo que dice acá es que si tú tienes una isometría, entonces tienes dos posibilidades. O es ortogonal o es una combinación de una ortogonal con una traslación. ¿Ya? Eso, ¿se entiende el teorema? Sí. Ya. Bueno, y aquí te hacen como una, igual como una especie de, como de desarrollo de un movimiento rígido. Pero bueno. Bla, 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 etcétera, etcétera, etcétera. Ya. ¿Tienen alguna pregunta? No. Ya, entonces. Ahora, espero que te haya quedado claro. Para hacer el ejercicio 2, entonces, que está aquí, dice, determine cuáles son movimientos rígidos. Ya. O semejanzas. Ya que semejanza es otra cosa. ¿Cuáles son movimientos rígidos? ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? Tienes que tomar dos puntos, aplicarles la transformación y ver que los dos puntos resultantes tienen la misma distancia de los originales, ¿cachai? Se conserva la distancia. Y eso tiene que ser cierto para cualquier par de puntos que tú tomaste. ¿Ok? Sí. Ya, perfecto. Quiero que... Espérate, ¿qué puse? Quiero que observes, por ejemplo, un ejemplo súper básico de una isometría, para que lo puedas ver igual.
una isometría, un ejemplo como que el más fácil de todo de las isometrías es que ya tú tienes este puntito de aquí, llamémosle punto X, y tienes este puntito, no, llamémosle punto P. Y tienes por acá un punto Q. ¿Ya? Lo más fácil, isométricamente hablando, es que estos dos puntos los traslademos, ¿cachai? Como para, no sé, acá, ¿cachai? Este ya va a ser un punto P' y este se traslada igual, ¿cachai? A un punto Q'. Si te das cuenta, como los dos se mueven como en paralelo, la distancia entre ellos no se ve afectada en absoluto, ¿sí? Esta distancia de aquí es la misma que esta distancia de acá. Pero entonces siempre que traslade o rote puntos van a quedar con movimientos rígidos. O sea, ¿Cuál es ahí la tiene... diferencia como entre cada uno? ¿Cómo? Perdón, ¿qué cosa? ¿Cuál es como la diferencia? Porque si yo lo roto, lo traslado, van a quedar como con la misma distancia siempre, porque la figura no va a agrandarse, ni va a achicarse, ni nada. Solo va a ser como trasladada o rotada o Correcto. Si te das cuenta, separada. claro, las traslaciones siempre son movimientos rígidos, ¿te das cuenta? Siempre. Porque claro, es como súper natural, como tomar los puntos y moverlos nomás, po, para arriba, para abajo, para donde sea, pero se mueven como que la distancia se conserva, ¿cachai? Está bien. ¿Sí? ¿Qué pasa con la rotación? Eso igual es una pregunta interesante. Si por ejemplo ya tienes este puntito de acá, lo rotas hacia allá, obtienes este otro punto, correcto, pero además tenías por aquí, no sé, este otro puntito, y lo rotáis como en la misma cantidad angular, te va a dar este puntito de por aquí, ¿ya? Ujú. La pregunta es, ¿estas dos distancias son iguales? Sí. Es una muy buena pregunta, no sé si tu profe lo ha respondido, y si no, te insto a que lo hagas tú, que lo saques con los cálculos a mano, ¿cachai? Ya. Porque aquí, a diferencia de la traslación, no es inmediata la respuesta, ¿vale? En la traslación sí es como evidente, como que lo puedo ver, pero en la rotación no, porque cuando tú rotas, cambian los ángulos. Y cuando cambian los ángulos, también cambian las dimensiones, como que los espacios como que igual se pueden como alargar, ¿bien? O puede ser Pero que no. si Dime. vaya a sacarle la distancia como entre los puntos, lo que antes era tu largo ahora va a ser tu ancho y lo que es tu ancho ahora va a ser tu largo. Correcto, Entonces, seguir con la regla del cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. correcto, Debería dar la misma exactamente. distancia. Exactamente, pero, o sea, es que no es tan así, pero sí va por ahí la idea, ¿ya? Está bien. No es preciso, pero está bien. Entonces quiero que lo hagas como en papel para que te convenzas bien como por qué esto funciona. ¿Ok? Ya. Diferente es, por ejemplo, muy distinto si tienes otra transformación lineal de otro estilo. Eh, por ejemplo, en el caso de las homotecias, ese claramente no es rígido, ¿no? Porque si tienes una casita y tú le aplicas una homotecia de que lo triplica, ¿cierto? Te va a quedar una casa grandota así. Claramente las Ujú. distancias se deforman, ¿sí? Sí. Entonces ya ese es un movimiento que no es rígido, por ejemplo, ¿no? Ahí hay una cosa que no es una isometría. Y etcétera, así como que podéis plantearte todas estas situaciones, por ejemplo, si yo tengo ahora una casita así, ¿cachai? Acá, y le aplico una cosa, una transformación, que lo que haga es como hacer una especie de espejo con el eje X, de modo que lo que resulte sería una casa así para abajo por aquí, ¿cachai? Ujú. Eso también es un movimiento válido, es como un espejo para abajo, una simetría en el eje X. ¿Será que eso es una isometría igual? También, ¿cachai? Hay hartas preguntas que uno se podría hacer. Eso, claro, precisamente este ejercicio que te colocan acá en la guía se trata de eso, po. Te dan una transformación y tenéis que ver si es que es una isometría o no. ¿Bien? Ok, Ya. sí. Ya, pues igual ya estamos cerca de terminar, así que vas a tener que resolverlo tú. Ok. Eh, y en el ejercicio 3, el ejercicio 3 es como...
aplicarles homotesia a los cuadrados, una cosa así. Como que tenéis que puro hacer dibujitos, así como que te dan un cuadrado y dice, ya aplica la homotesia como si la amplifico, lo reduzco, si es que está centrado aquí, está centrado acá, etcétera. Igual, Ok, igual trata de hacerlo de todas sí. formas. Ya, pues. Te lo puedo pedir al taller, que no estaba todavía, creo, en aula. Este de acá, el PDF, Sí, ya, te lo mando. Voy a responder tu correo, entonces te lo mando al tiro. A ver, calma. Ya listo, ahí está. Bueno, entonces te debo el primer ejercicio, lo voy a pensar ahora. Está interesante. Y ahí te escribo un correo. ok. Ya, pues que esté muy bien, nos vemos. Gracias, Gonzalo, te pasaste. Chao, chao. Bye. Adiós, adiós.